El sur de Gran Canaria es una de las zonas más turísticas de la isla. Acompáñame a conocer uno de sus rincones más pintorescos. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el puerto de Mogán. Don't get me like that, you don't know what you're getting into. I look so sweet, but when you come my way, you'll realize I got these devil eyes. I'm gonna hypnotize you, I'm gonna get you, won't know what hit you. I tried to be the marrying kind, and only 1 week went by. When I tried to hang him with the clothesline, believe me when I say trouble's all I got, honey, trouble's all I got, trouble's all I got, honey. Iniciamos el recorrido de hoy tomando el autobús 91 para ir al puerto de Mogán. Es un recorrido de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, así que vamos a disfrutar del paisaje porque ahora es que falta para llegar. La autopista que lleva al puerto de Mogán pasa por los espectaculares paisajes playeros del sur de Gran Canaria, como las playas Amalfi, Puerto Rico y la playa de Amadores, para muchos la mejor de la isla. Bueno, mis chamos, después de 1 hora y media de recorrido por unos paisajes de verdad muy espectaculares, ya llegué al puerto de Mogán. Voy a ir a la pensión a dejar la mochila para poder recorrer más cómodo el pueblo. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Puerto de Mogán. El sitio se llama Pensión Eva, está a buen precio con respecto a los precios de acá del sur de Gran Canaria. Y es una habitación doble con baño compartido. Miren, la pensión tiene una terraza muy bonita con unas vistas preciosas del puerto de Mogán. Y ahorita vamos a ir a buscar qué comer y a recorrer un poquito de las calles del puerto. Ahora sí, mis chamos, vamos a ir al puerto de Mogán a comer porque tengo hambre. Y de ahí les voy a mostrar algunas cositas, las calles del pueblo. Vamos a ir a un conjunto arqueológico que está aquí y a un mirador que aparentemente tiene una vista preciosa de la ciudad. El puerto de Mogán es un precioso puerto deportivo ubicado cerca de la población de Mogán. El pueblo es completamente turístico y sus construcciones están ocupadas por bares, restaurantes, tiendas y hoteles. Sus casas de paredes blancas y ventanales de colores se avivan con preciosos jardines llenos de las especies de flores tropicales más coloridas. Todo esto justo a los pies de las enormes paredes rocosas de los típicos barrancos de Gran Canaria. Bueno, mis chamos, estaba buscando un sitio para comer que se veía súper lindo, súper fancy, pero también súper caro. Así que me metí en el del lado que también tiene buenas recomendaciones y vamos a ver qué comemos aquí. Me gusta esta zona del puerto de Mogán que tienen todas las mesas siempre orientadas al mar. Entonces, aunque le dan la espalda prácticamente al restaurante, siempre puedes ver los barquitos y el mar que está precioso. Bueno, mis chamos, ya llegó la comida. Me pedí un atún al grill y la verdad que se ve todo muy bueno. Vino con patitas y me trajeron el pan con alioli, que bueno, se tardaron un poquito, pero la verdad que está todo muy bueno. Vamos a probar un pedacito de atún. Buen provecho. Muy rico. Bueno, mis chamos, ya comí. Debo decirles que la comida estuvo exquisita, deliciosa. No estuvo tan barato como quizás en otros sitios. A lo mejor en algún otro sitio aquí de Gran Canaria pueden encontrar comida más económica, pero estaba muy buena. Y ahora sí, vamos a ir a visitar las ruinas. El pequeño puerto es perfecto para perderse en sus calles, descubriendo bellos pasadizos, contrafuertes llenos de flores y animadas plazas llenas de colorido.
puerto de Mogán está lleno de casitas blancas con puertas y ventanas de colores. Todo esto está hecho precisamente como instalaciones del puerto deportivo y es espectacular. Hay gente que dice que es como muy artificial. Bueno, todas las cosas lo son, pero la verdad es que aquí está muy bonito. Está lleno de bugambillas, de flores. Vale muchísimo la pena perderse por estas calles. Además que la comida está deliciosa. El puerto de Mogán es un lugar muy agradable para pasear. Hay quienes la comparan con Venecia, pues varios canales atraviesan la población. Lo más llamativo del pueblo son las increíbles bugambillas que parecen adueñarse de cada muro de la ciudad y la llenan de belleza y esplendor. Así que pasear por estas calles coloridas es una de las mejores cosas que hacer en Gran Canaria. Miren, mis chamos, esta es la playa de Mogán, que está preciosa porque casi no tiene olas, ¿lo ven? Y es porque tienen allí el rompeolas del muelle, así que es perfecta para venir con niños. La playa de Mogán es una playa tranquila, una perfecta combinación entre aguas calmadas de color turquesa, fina arena dorada y uno de los mejores climas del mundo la hacen una elección playera perfecta. Un espigón protege la playa del fuerte oleaje del Atlántico, lo que hace a este lugar un sitio perfecto para disfrutar con niños. Bueno, mis chamos, y ahora estoy en el sitio arqueológico de acá, del puerto del Mogán, que es la Cañada de los Gatos. Este es un sitio arqueológico que era un antiguo poblado de unos 1600 años de antigüedad. Aquí vivían los antiguos canarios y durante todo este periodo de tiempo fue utilizado, incluso hasta hace poco habían casas de las que todavía vemos ruinas. El pueblo costero de la Cañada de los Gatos apareció hace unos 1600 años. Cuenta con 19 estructuras de piedra en las que destacan una decena de casas indígenas de planta circular que fueron construidas después de la conquista de la isla en el siglo XVI. La vista desde el mirador de la zona arqueológica está increíble. Miren, 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 miren. ¡Wow! Se puede ver toda la zona arqueológica y además todo el pueblo del puerto de Mogán. La zona arqueológica se desarrolla en las paredes de un barranco muy árido, con caminerías en muy buen estado que permiten ascender a algunos hermosos miradores. Mira, mis chamos, detrás de mí hay unas cuevas que los habitantes originales de las Canarias utilizaban tanto como vivienda, como enterramientos y hasta con motivos de defensa. Están en toda la isla, lo van a ver en todas partes. Oigan, les cuento que la zona arqueológica es gigantesca y lo que pueden hacer es acceder por la entrada principal y salir luego por el cementerio, que también es otra zona arqueológica y que están conectadas. Miren, mis chamos, allá abajo se ve la otra zona arqueológica, que es el cementerio de las Crucecitas, que es por donde me dijeron que podíamos bajar. Sin embargo, desde aquí arriba se ve que la puerta está cerrada, así que me voy a devolver rapidito porque la chica cierra a las 5 y se me va a hacer la hora. Bueno, mis chamos, hoy voy a cenar en un restaurante que se llama Tipsy
Hammock y me pedí una hamburguesa que se ve buenísima y que me la han recomendado, así que vamos a ver qué tal está. Oigan, mis chavos, me trajeron la hamburguesa y es una grosería de hamburguesa, se ve buenísima y no me la puedo comer enfrente de ustedes porque es demasiado grande, pero como siempre, papita y buen provecho. Muy buenos días, mis chamos, es bien tempranito en la mañana cuando salgo de la pensión donde me estoy alojando acá en Puerto de Mogán para ir a mostrarles el mirador de Puerto de Mogán, que dicen que está muy bonito y que ayer no me dio tiempo de irlo a ver, así que acompáñenme. Para llegar al mirador hay que atravesar unas calles angostitas con casas de paredes blancas, muros de piedra así como esta. Y la verdad el camino está bien bonito, pero la subida está un poco fuerte. Caminar a primera hora de la mañana por las calles del puerto de Mogán es una experiencia cautivadora. La ciudad, muy animada en las tardes, es un verdadero remanso de paz con calles solitarias que suben empinadas colinas desde las que hay preciosas vistas a primera hora de la mañana. Bueno, mis chamos, el mirador de verdad está muy bonito, las cuestas también están espectaculares, pero una recomendación es que no sigan las indicaciones de Google Maps, sino que vean las indicaciones en la calle porque te manda a sitios que no son. Aunque el mirador tiene vistas impresionantes, la experiencia de subir y descubrir rincones secretos del pueblo hace esta visita mucho más interesante. Bueno, mis chamos, voy a desayunar aquí en un bar que se llama Bar Cero. Está en la bajada de lo que es el mirador y ya de ahí me voy a recoger las maletas porque se me va a hacer tarde también. Bueno, mis chamos, y con la espectacular vista del puerto de Mogán quiero despedir este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido este lugar y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.